Vamos a reflexionar hoy sobre la importancia y el poder de la palabra en nuestras vidas. ¿Has pensado alguna vez cómo tus palabras pueden tener un impacto profundo en tu entorno y en ti mismo? La forma en que utilizamos nuestro lenguaje puede edificar, consolar y enriquecer a los demás, pero también puede herir y destruir. Por eso, es vital aprender a controlar nuestras palabras, permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestra manera de hablar. La palabra es una herramienta poderosa. En la creación del universo, Dios pronunció la palabra para que todo cobrara vida. Este poder creativo también está presente, aunque de manera parcial en nosotros. Las palabras negativas pueden traer elementos destructivos, mientras que las palabras positivas y creativas, basadas en el poder de Dios, producen resultados constructivos. La Biblia nos enseña sobre el poder de la lengua. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, leemos que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Santiago 3 compara la lengua con un fuego que puede contaminar todo el curso de nuestra vida. Estas metáforas nos recuerdan la importancia de someter nuestras palabras al control de Dios y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mejor guía para saber qué decir y cuándo decirlo. Dios se complace cuando nuestras palabras vivifican, fortalecen y enriquecen a los demás. La Biblia también nos enseña que el silencio es sabiduría y que hablar menos puede ser una virtud. La autoridad de la palabra se obtiene a través del Espíritu Santo cuando la palabra de Dios y la oración transforman nuestro lenguaje en un elemento de la dimensión divina. Su poder creativo y productivo puede transformar nuestras vidas a través del lenguaje celestial. Es crucial pronunciar palabras de esperanza y liberar el pensamiento creativo con la confesión de la palabra «Sí, yo puedo». Muchas veces escuchamos frases como «la vida es difícil» o «no tengo fuerzas para seguir adelante». Es cierto que la realidad puede ser dura, pero muchos sufren de una enfermedad llamada «no puedo». Este virus mental conduce a la muerte mental, impidiendo a la persona experimentar un milagro creativo. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y aquellos que sufren esta enfermedad nunca podrán experimentar un milagro creativo. Dios creó los cielos y la tierra. Jesús tomó sobre sí el pecado, la enfermedad y la maldición en la cruz. El Espíritu Santo, el Consolador, está con nosotros. Entonces, ¿por qué seguir pensando que no podemos superar las aflicciones y adversidades? Jesús dijo que todo es posible para el que cree. Necesitamos cambiar nuestra confesión y eliminar el no puedo de nuestro vocabulario. Debemos confesar sí, yo puedo y levantarnos a pesar de las circunstancias. Un ejemplo poderoso es el del pastor John Cho, quien fundó una iglesia en uno de los países más pobres del mundo. A pesar de enfrentar sed y dificultades financieras, perseveró y superó las adversidades mediante la fe y la confesión positiva. Al final de este video, te invito a quedarte con nosotros para recibir una oración especial, pidiendo que tus palabras sean guiadas por el Espíritu Santo y se conviertan en una herramienta poderosa de transformación y bendición en tu vida y en tu entorno. ¿Estás listo para aprender cómo la palabra puede ser una fuerza creativa y transformadora? Vamos juntos en este viaje de descubrimiento y transformación. El pastor John Cho y su congregación transformaron su situación mediante la confesión de la palabra. Su fe y confesión creativa resultaron en el crecimiento masivo de la iglesia. Por lo tanto, debemos cambiar nuestra manera de hablar y confesar, porque Dios nos revestirá con la autoridad de su palabra y realizará grandes milagros en nuestras vidas, transformando las circunstancias de desesperanza en situaciones positivas. Tu vida será transformada y tu nación será impactada. Es necesario liberar tu fe mediante la confesión de la palabra. La palabra es un elemento clave en la guerra espiritual. Nunca dejes de confesar específicamente para ver transformaciones. El pastor Stan Jones, misionero en la India, es conocido por su fe positiva. Vivía una vida saludable hasta los 89 años, cuando sufrió parálisis durante meses, quedando incapaz de moverse o hablar. Un día, pidió a una enfermera que hablara por él y dijera: «En nombre de Jesús de Nazaret,
levántate. Debido a la parálisis, solicitó a otra enfermera que hiciera una confesión de fe en su lugar. Cada vez que una enfermera venía a ver al pastor Jones, él decía, «En nombre de Jesús, levántate», y el pastor respondía, «Amén». Aunque algunos se burlaban de esta confesión, el pastor sabía lo poderosa que es la confesión con la boca. Un día, acompañado por algunas enfermeras, subió al monte Himalaya y con su ayuda confesó, «En nombre de Jesús de Nazaret, levántate». En poco tiempo, Jones fue completamente sanado de su parálisis. Este es el poder de la confesión de la palabra. Es necesario liberar la fe mediante la confesión con la boca. La enfermedad pertenece a la tercera dimensión, mientras que la confesión pertenece a la cuarta dimensión. Es fundamental, hermanos y hermanas, la palabra de fe y transmitir esa fe a otros, pues esta confesión transforma las tinieblas en luz, la muerte en vida, el vacío en algo que existe. Ahora puedes ver cuán importante es concebir sueños, orar con fe y confesar la palabra. Nuestra fe es el poder que causa una transformación creativa en nuestra vida. La confesión de la palabra es lo que libera nuestra fe. Debemos hablar con los labios que somos salvos. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice, «Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para obtener la salvación». Esto significa que la actitud de creer con el corazón es suficiente para alcanzar la salvación. Es necesario confesar y recibir a Cristo como nuestro Salvador para obtener la salvación, porque es la palabra que produce un milagro creativo. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33 dice, «A todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Escuchen atentamente el testimonio de uno de los miembros de mi iglesia. Hace algunos años, la hermana June sonrió repentinamente. Al principio se pensó que era un síntoma de gripe, pero terminó en coma durante 9 días. Los médicos diagnosticaron un cáncer linfático terminal. June comenzó a arrepentirse de sus errores y pecados, pidiendo a Dios una nueva oportunidad para servirle. Los tratamientos químicos no dieron resultado positivo, lo que obligó al médico a comunicar a la familia que se preparara para el funeral. Sin embargo, nuestra querida hermana June no se rindió. Escuchaba mensajes en audio, oraba, y en una de esas predicaciones escuchó al pastor decir, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?». 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Esta frase impactó su corazón y comenzó una guerra espiritual, confesando por fe, «En el nombre de Jesucristo, la muerte es vencida por la sangre de Jesús. Muerte, huirás en nombre de Jesús». Cada vez que una enfermera venía a darle una inyección, la hermana June confesaba, «He sido sanada por las llagas de Jesús». Días después, durante un evento evangelístico, sintió el calor del Espíritu Santo que confirmó su curación. En el hospital, con gran alegría, los médicos no pudieron detectar ningún cáncer en los exámenes y reconocieron que era un milagro. Además, su esposo incrédulo y toda su familia recibieron a Jesús como Salvador. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la confesión de fe es poderosa y transforma vidas. Confesemos con nuestros labios y creamos en nuestros corazones para que podamos ser testigos de los milagros de Dios en nuestras vidas. Que nuestra palabra siempre sea guiada por el Espíritu Santo, trayendo bendiciones y transformaciones para nosotros y para quienes nos rodean. Aleluya, hermanos y hermanas. La confesión de la palabra es poderosa. El cristiano se distingue del incrédulo porque puede luchar contra la muerte, mientras que el incrédulo no tiene armas para contrarrestarla. Nuestra arma como cristianos no es otra que la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Es a través de la palabra que podemos ganar la batalla, ordenando por fe. Cuando tienes una petición específica que hacer,
es hora de comenzar a orar y ordenar por fe, siempre confiando en que Dios te dará la respuesta verdadera. Di: Dios Padre, gracias por escucharme y completar tu obra. Gracias por mi sanidad y por la salvación de mi familia. Ahora es tiempo de ordenar que lo que no es, sea como si fuera, y mandar a la montaña que se mueva y se arroje al mar. Di: enfermedad fuera, incredulidad fuera, maldición fuera, pobreza fuera para nunca más volver. Dios comienza a obrar cuando ordenamos por fe. Él dijo: hágase la luz, y hubo luz. Dijo: haya un firmamento, y así fue. Juntó las aguas debajo del cielo en un solo lugar, y apareció la tierra seca. Cubrió la tierra con cultivos, plantas de semillas y árboles que daban fruto según su especie, y así fue. El Señor Jesús también cumplió su obra dando órdenes con su palabra. Tus pecados están perdonados. Toma tu lecho y vete a tu casa. Y Lázaro, sal fuera. Fue a través de la voz de mando que ocurrió un milagro creativo. La oración por sí sola no produce milagros creativos. Una vez que tengas la certeza de que tu oración ha sido respondida, debes confesar que lo que no es, sea como si fuera, y ordenar que la enfermedad salga de tu familia. Comienza a congregarte en la iglesia. El trabajo vendrá, la bendición vendrá, la gloria vendrá. Recuerda que puede haber una diferencia de tiempo entre la fe y la manifestación del milagro. Si simplemente crees, confiesas y ordenas, superarás el espacio y el tiempo que separan lo que confesamos de lo que será hecho. Aunque no lo veas de inmediato, sigue luchando diariamente contra las fuerzas demoníacas. Primera de Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en vuestros hermanos en todo el mundo. Las palabras creativas de éxito son poderosas. El diablo siempre está buscando a quien devorar, pero de ninguna manera debemos permitir que nos venza. Cristo, quien pagó el precio por nuestros pecados con su sangre, está con nosotros. ¡Aleluya! No debemos retroceder sino avanzar, proclamando la palabra de Dios con nuestros labios. Debemos confesar palabras creativas de éxito, pues la palabra puede significar vida o muerte. Por lo tanto, confiesa palabras que conmuevan el corazón de quienes las escuchan y que produzcan gran éxito y alegría. Este es el camino. Como nos enseña el Dr. Ziegler, famoso por su disciplina de pensamiento positivo, al ver a un mendigo vendiendo lápices, no solo le dio $1, sino que pidió lápices a cambio, diciendo: tú también eres un empresario como yo, no un mendigo. Las palabras del Dr. Ziegler impactaron al mendigo, quien se convirtió en un empresario exitoso. No soy un mendigo, decía él, soy un empresario que vende lápices. El impacto de las palabras transformó su autoimagen y su fe, llevándolo al éxito. La confesión de la palabra tiene el poder de transformar vidas. Influye incluso en los átomos de agua, como explica el Dr. Emoto en su libro Mensajes secretos del agua. Las palabras positivas moldean cristales de agua en formas bellas y armónicas, mientras que las palabras negativas los deforman. Hermanos y hermanas, recuerden siempre el poder de la confesión. Proclamen la palabra de Dios con fe, ordenen milagros en sus vidas y vean la transformación que puede traer. Aleluya. Las palabras tienen un poder transformador y profundo, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra salud física. El Dr. Masaru Emoto, en su estudio sobre la influencia de las palabras en los cristales de agua, descubrió que palabras como gracias forman cristales hexagonales perfectos, mientras que te amo crea los cristales más hermosos. Esto nos muestra cómo nuestras palabras pueden afectar positiva o negativamente al agua. Considerando que el cuerpo humano está compuesto por aproximadamente un 60% de agua, es lógico pensar que nuestras palabras también influencian nuestra salud y bienestar. Si mantenemos rencor, odio e ira, los átomos de agua en nuestro cuerpo pueden formar estructuras deformadas, potencialmente causando enfermedades. Por el contrario,
Si nos motivamos y amamos unos a otros, el agua en nuestro cuerpo formará cristales hermosos, proporcionando salud y vitalidad. Este fenómeno explica la relación entre el amor y la salud física. La lengua del justo es valiosa como la plata pura, que no contiene impurezas, y guía a los que escuchan por el camino de la vida. Palabras de amor y victoria transforman tanto al hombre como a las situaciones. Por eso, debemos aprender y hablar el lenguaje del reino de los cielos, pues ese lenguaje de amor y bendición es utilizado por el Espíritu Santo para producir milagros. Los jóvenes de hoy tienen su propio lenguaje, muchas veces incomprensible para los mayores. De la misma manera, el mundo no entiende el lenguaje del reino de los cielos. Sin embargo, los cristianos deben expresarse con ese lenguaje, viviendo según la cultura del reino. Nuestra lengua domina todo el cuerpo, y nuestras palabras moldean nuestra vida y las situaciones a nuestro alrededor. No debemos pronunciar palabras de queja y maldición, sin importar cuán adversas sean las circunstancias. Por el contrario, cuanto más difíciles sean las situaciones, más debemos confesar palabras de amor y victoria, permitiendo que el Espíritu Santo use nuestra lengua para producir milagros. La confesión verbal es fundamental, pues las palabras que salen de nuestra boca dan forma a nuestra vida. El Espíritu Santo guía una vida libre de quejas, lamentaciones y lamentos. Cuando desciende sobre nosotros, nos hace hablar en lenguas, produciendo grandes milagros. Debemos ser cristianos que hablen el lenguaje del reino de los cielos, llevando una vida de alabanza y gratitud. La Biblia afirma en Mateo capítulo 13, versículo 12, «Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado». Esto significa que si decimos que no tenemos, incluso lo poco que tenemos nos será quitado. Pero si creemos que tenemos y glorificamos a Dios, Él nos dará más en abundancia. Salmos capítulo 22, versículo 3, nos dice que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Donde Él habita, toda turbulencia será retirada. Por eso, la Biblia nos enseña a dar gracias en todas las situaciones. La confesión de la palabra es extremadamente importante, porque tiene el poder de manifestar lo dicho en la realidad física. Debemos confesar nuestros sueños con valentía y aceptar el sueño del Evangelio, visualizando la cruz y fortaleciendo nuestra fe en Cristo. En Cristo, fui perdonado y justificado por la fe. El reino de los cielos se ha acercado y el Espíritu Santo mora en mí gracias al amor de Dios, que ha sanado tanto enfermedades emocionales como físicas. Hablemos siempre palabras de vida, amor y victoria, confiando en que nuestras confesiones, guiadas por el Espíritu Santo, transformarán nuestras vidas y las de quienes nos rodean. La vida abundante junto a aguas tranquilas, como describe el Salmo 23, es posible a través del Evangelio de salvación y prosperidad. Cuando convertimos nuestra fe en realidad, damos un paso esencial para alcanzar esa vida. La fe se manifiesta cuando entra en acción y es recompensada, incluso frente a las adversidades. Confesamos que Jesús llevó todas nuestras aflicciones y prosperaremos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Al creer en la promesa del sacrificio en la cruz, aceptamos que las aflicciones y turbulencias son oportunidades que Dios usa para moldear nuestro carácter y prepararnos para sus bendiciones. Las adversidades presentes anticipan la recompensa futura. La palabra es un elemento de la cuarta dimensión que refleja nuestra realidad cotidiana, manifestando nuestra mentalidad, fe y sueños. El libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 2, nos recuerda que estamos atados por nuestras palabras. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Jesús también dijo que daremos cuenta de cada palabra ociosa en el día del juicio, y por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Dios juzga al hombre por lo que sus labios pronuncian. Romanos capítulo 8, versículo 6, nos enseña que la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Nuestra mente puede estar enfocada en los deseos de la carne o en los del Espíritu.
Vivir según el Espíritu implica pensar en lo que el Espíritu desea. La vida y la muerte están en el poder del pensamiento. Aquellos que creen en la posibilidad del éxito tienen mayores probabilidades de alcanzarlo. Nuestro pensamiento influye en nuestra actitud y capacidad para superar desafíos. Un ejemplo inspirador es el de Roger Bannister, quien en 1954 se convirtió en el primer atleta en correr una milla en menos de 4 minutos. Su creencia en lo posible rompió una barrera mental que otros atletas también comenzaron a superar, mostrando que la mentalidad puede cambiar la realidad física. La mentalidad no solo influye en el rendimiento deportivo, sino también en la salud física. Una persona con cáncer que mantiene pensamientos positivos y esperanzadores tiene más probabilidades de sobrevivir que alguien que se entrega a pensamientos negativos. La mentalidad es un elemento de la cuarta dimensión que moldea nuestra realidad física. Pensar como Dios piensa. Medita en la palabra de Dios para alinear tu mente con sus pensamientos. Confiesa positivamente. Usa tus palabras para declarar vida, bendición y victoria. Visualiza tus sueños, imagina tus objetivos y visualiza cómo alcanzarlos. Actúa con fe. Da pasos concretos hacia tus metas, confiando en que Dios guiará tus acciones. La confesión de la palabra es fundamental para transformar nuestra vida. Nuestras palabras pueden revitalizar y embellecer nuestra existencia, así como lo hacen con los cristales de agua. Cuando hablamos palabras de vida, amor y victoria, invitamos al Espíritu Santo a actuar poderosamente en nosotros. Al cambiar nuestra mentalidad y nuestras confesiones, podemos experimentar la vida abundante que Dios ha prometido. La vida abundante junto a aguas tranquilas, como describe el Salmo 23, es posible a través del Evangelio de la salvación y la prosperidad. Cuando convertimos nuestra fe en realidad, estamos dando un paso esencial para alcanzar esa vida. La fe se manifiesta cuando entra en acción y es recompensada, incluso frente a las adversidades. Confesamos que Jesús llevó todas nuestras aflicciones y prosperaremos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Al creer en la promesa del sacrificio en la cruz, aceptamos que las aflicciones y turbulencias son oportunidades que Dios usa para moldear nuestro carácter y prepararnos para sus bendiciones. Las adversidades presentes anticipan la recompensa futura. La palabra es un elemento de la cuarta dimensión que refleja nuestra realidad cotidiana, manifestando nuestra mentalidad, fe y sueños. Proverbios capítulo 6, versículo 2, nos recuerda que estamos atrapados por nuestras palabras. Fuiste enredado con las palabras de tu boca. Jesús también dijo que daremos cuenta de cada palabra ociosa en el día del juicio, y por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Dios juzga al hombre según lo que sus labios pronuncian. La mentalidad no solo influye en el rendimiento deportivo, sino también en la salud física. Una persona con cáncer que mantiene pensamientos positivos y esperanzadores tiene más posibilidades de sobrevivir que alguien que se entrega a pensamientos negativos. La mentalidad es un elemento de la cuarta dimensión que determina la tercera dimensión, moldeando nuestra realidad física. Primero, piensa como Dios piensa a través de la meditación en la palabra. Segundo, examina y evalúa tu mentalidad. Tercero, arrepiéntete y cambia tu mentalidad mediante la oración. Cuarto, reconoce que la mentalidad influye en las emociones, la actitud y el cuerpo físico. El pensamiento positivo es un elemento de la cuarta dimensión, pero no es una solución mágica para todos nuestros problemas. Una mentalidad fuerte se basa en la palabra, en el Espíritu y en nuestras oraciones. La palabra y la oración inspiradas por el Espíritu Santo son elementos poderosos que transforman las circunstancias de la tercera dimensión. Es crucial ver desde una perspectiva positiva, en lugar de negativa, para llegar a nuevas alternativas y decisiones. Debemos procurar tener una mentalidad subordinada a Dios, en lugar de una mentalidad humana. Aplica la palabra de Dios a tu mentalidad y conciencia, pues tiene un poder gigantesco.
Jesús utilizó la palabra para vencer la tentación en el desierto y ocurrió una transformación extraordinaria en su vida. Si aplicamos la poderosa palabra de Dios a nuestra mentalidad, ocurrirá una transformación extraordinaria en nuestra vida. Debemos acercarnos a la palabra y usarla como un arma poderosa cuando más lo necesitemos. Para esto es necesario memorizarla. La palabra es un arma poderosa en la guerra espiritual contra las potestades demoníacas. Es importante establecer un plan para memorizarla una y otra vez. No olvides seguir este proceso de aprendizaje, porque así tendrás en tus manos la espada del Espíritu Santo. El siguiente paso es la meditación. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Salmo capítulo 1 versículos 1 y 2. La meditación nos ayuda a entender y aplicar la palabra en nuestra vida diaria. Esfuérzate y medita en la palabra de Dios en todo tiempo y lugar. Medita en la palabra de Dios cuando estés escuchando, leyendo, estudiando y usándola. Verás cómo tanto tu mente como tu fe aumentarán día a día. Es inspirador el testimonio de un profesor de la escuela bíblica de la iglesia que era presidente de una empresa electrónica. Él fundamentó su vida en 2 principios: asistir a los cultos todos los domingos y servir como profesor en la escuela bíblica. Como resultado, dejó su trabajo a tiempo completo, incluso los domingos, y abrió su propia empresa. El diácono Young, que perdió a su padre a los 10 años, completó la escuela secundaria por la noche y con el dinero del fondo de garantía de 3 años de trabajo, comenzó su propio negocio en un garaje con apenas $500,000. A pesar de la presión constante y los momentos de profunda depresión, escuchó una voz que le decía que no se dejara engañar por las mentiras y vanidades circundantes, sino que se aferrara a Dios con fe absoluta. Esta palabra le ayudó a superar la depresión, la ansiedad y la aflicción. Su victoria estaba en el alimento espiritual que recibía al escuchar y meditar en la palabra de Dios. Nunca dejó de asistir a los cultos en la iglesia, ni de esforzarse al máximo para servir en la escuela bíblica, diezmar y contribuir a las misiones. Ofreció becas a varios estudiantes de la escuela bíblica para que continuaran sus estudios. Hoy, este hombre es presidente de una de las mejores empresas en la categoría de pequeñas empresas, con múltiples sucursales a nivel nacional y una ganancia anual de $100 millones. La clave de esta transformación no fue por casualidad. La fuente de la bendición está en mantener una mentalidad y una vida conforme a la palabra de Dios. Una mentalidad que se asemeja a la palabra de Dios es como un balón de rugby, cuya dirección es incierta debido a la mezcla de intelecto, emoción y voluntad. La Biblia, la palabra de Dios, disciplina y transforma la vida de quienes la viven plenamente y en obediencia. La clave de esta transformación no fue por casualidad. La fuente de la bendición está en mantener una mentalidad y una vida conforme a la palabra de Dios. La mentalidad que se asemeja a la palabra de Dios es como una pelota de rugby, cuya dirección es incierta debido a la mezcla de intelecto, emoción y voluntad. La Biblia, la palabra de Dios, disciplina y transforma la vida de aquellos que la viven plenamente y en obediencia. La Biblia afirma en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos capaces de vencer todos los obstáculos mediante Dios, quien nos fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice: «Todo lo puedo en aquel que me fortalece». Es mediante la palabra que nuestro pensamiento de rendirse es transformado. Debemos recordar que todo es posible en Cristo, quien venció el mundo de la tercera dimensión circunstancial. Podemos tener paz cuando creemos que Dios está con nosotros, aún en el valle de sombra de muerte, bajo la sombra de sus alas. Aunque nuestros ojos no vean, nuestros oídos no escuchen, ni nuestras manos toquen,
si creemos que Dios está con nosotros en nuestra oscuridad. Nuestra situación será transformada y alcanzaremos nuevas fuerzas para vencer toda depresión y desesperanza. El fruto viene cuando una persona cambia su mentalidad y alinea sus pensamientos a la cuarta dimensión de la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Los milagros extraordinarios de Dios se manifiestan. Alimenta tu corazón y mente con la palabra de Dios, y comenzarás a disfrutar de una vida victoriosa a medida que el reino de Dios tome control de tu vida y actitud. El fruto viene cuando una persona cambia su mentalidad y alinea sus pensamientos a la cuarta dimensión de la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Los milagros extraordinarios de Dios se manifiestan. Alimenta tu corazón y mente con la palabra de Dios, y comenzarás a disfrutar de una vida victoriosa a medida que el reino de Dios tome control de tu vida y actitud. La mentalidad que se asemeja al Espíritu Santo nos llena de alegría. Los discípulos experimentaron algo nunca antes vivido cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Renovaron su fe y amor para servir fielmente a Jesucristo. Llenos de gozo, trabajaron con ánimo y superaron cualquier adversidad. Este gozo y valentía derramados por el Espíritu nos motivan a predicar el Evangelio, a pesar de las adversidades. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces, se convirtió en líder después de recibir el Espíritu Santo, ganando 3,000 almas en un solo día. Al día siguiente ayudó a un mendigo cojo a caminar. El poder y la valentía del Espíritu Santo nos hacen valientes al proclamar el Evangelio. Los discípulos, antes pescadores y publicanos, fueron transformados y comenzaron a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria, Roma y hasta los confines de la tierra. La plenitud del Espíritu Santo transforma nuestra mente, haciéndola semejante al Espíritu y nuestra fe positiva y creativa. Llevo 47 años en el ministerio y nunca pensé que sería capaz de alcanzar un ministerio exitoso. Siempre creí que la iglesia crecería y los milagros se manifestarían. Cada vez que un pensamiento negativo me asaltaba, lo reprendía y confesaba que Dios obra todas las cosas para bien, cambiando mi manera de pensar. Este pensamiento de la cuarta dimensión se transmitió como mensaje a la tercera dimensión, produciendo un cambio de actitud y autoconfianza. Reflexionando sobre mis 47 años de ministerio, no solo deseé grandes cosas, sino que también me esforcé al máximo en oración, consagración y estudio. El trabajo arduo y la consagración son fundamentales para que el pensamiento se convierta en realidad. Cambiar tu pensamiento con un programa positivo es crucial. La Biblia afirma que lo visible fue hecho de lo invisible. La persona que piensa en la cuarta dimensión enfrentará las situaciones de manera diferente. Quien piensa positivamente experimentará buenos resultados. Nuestro cuerpo es una morada donde reside el computador de la cuarta dimensión, programado por el pensamiento. Los pensamientos positivos influenciarán la tercera dimensión, produciendo satisfacción, vitalidad y energía. Tener una actitud afirmativa es esencial. No debemos permitir que nuestros labios confiesen lo contrario. Una persona activa siempre dice, es posible, todo es posible para quien cree. Esta mentalidad se caracteriza por la fe y la convicción de que lo logrará. Establecer metas y comenzar a trabajar es crucial. No te desanimes si tropiezas. Aunque caigas 7 veces, levántate nuevamente. Señor Dios, al concluir esta reflexión, elevamos nuestros corazones hacia ti. Reconocemos que muchas veces permitimos que el no puedo domine nuestras mentes y lenguas, olvidando el poder transformador de tu palabra. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra, y a través de Jesucristo llevaste nuestros pecados, enfermedades y maldiciones en la cruz. Perdónanos, Señor, por dudar a veces de tu poder en nuestras vidas. Hoy decidimos cambiar nuestra confesión. En lugar de declarar derrota, proclamamos con fe: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Que cada palabra que salga de nuestras bocas esté alineada con tu voluntad, porque sabemos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua.
Te pedimos, Señor, que nos revistas con la autoridad de tu Espíritu Santo, que todos los que vean este mensaje sean animados a transformar sus circunstancias a través de la fe y la confesión positiva. También te pedimos, Señor, que atiendas según tu voluntad las peticiones de oración dejadas en los comentarios. Tú conoces cada necesidad y eres capaz de obrar milagros donde hay desesperación. Fortalece a aquellos que enfrentan aflicciones y adversidades, permitiéndoles experimentar tu poderosa intervención en sus vidas. En nombre de Jesús, creemos y confesamos estas palabras, confiados en que tú eres fiel para cumplir todo lo que prometes. En nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha sido significativo y ha traído realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados. Verifica si estás suscrito y comparte con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz.